Nivel 3. La lucha por Candy Candy. Candy Candy es publicada en 1975 por Kyoko Mizuki, con las ilustraciones de Yumiko Igarashi, recibiendo una adaptación para televisión entre los años de 1976 a 1979. Todo cambiaría en ese mismo 1998, pues Igarashi empieza a comercializar mercancía de la franquicia sin haber obtenido la autorización de Mizuki, argumentando que no lo necesitaba por ser ella la creadora de los personajes. A partir de ello, hubo una disputa legal por los derechos de autoría de la obra, ocasionando que cualquier cosa relacionada a Candy Candy se viera pausada hasta que esto se resolviera. Y en el 2002, la Corte de Japón falla a favor de Mizuki, estableciendo que era necesaria la aprobación de ambas implicadas para que se comercializara cualquier cosa de la franquicia. En el 2007, Igarashi intentaría vender mercancía de la serie, cosa que las autoridades se lo habrían impedido. Es así que hasta el día de hoy, la transmisión de Candy Candy se encuentra prohibida en el mundo desde 1998, así como que se haya imposibilitado el lanzamiento de nuevas adaptaciones, versiones en Blu-ray, mercancía o redes oficiales de la serie. Mangakas que ocultan su identidad. Muchos mangakas hacen esto por diversas razones, algunas de ellas son porque no están interesados por la fama, o porque por el tipo de mangas que hacen prefieren quedar en el anonimato, o inclusive hay autoras que lo hacen para que las revistas no rechacen sus trabajos solo por ser mujeres. Estas son algunas razones. Si consideran que hay más, siéntanse libres de dejarlos en la caja de comentarios. Continuemos. Anime experimental. Dentro de la animación en general, se trata de productos que se distinguen por explorar los límites audiovisuales y narrativos mediante el uso de técnicas poco convencionales, llegando a dar como resultado obras que muchas veces son consideradas incomprensibles. En lo referente al anime, algunos ejemplos son Mawaru Penkinderun, Jaiban Renmei, Ergo Proxy, Serial Experiments Lein, Head Spawn, Yukidoke, Utsumusume Sayuri, entre otras. Cool Japan. Desde los años 90 Japón venía perdiendo su momento económico, quedando por detrás de China y Corea del Sur, quienes aumentaban sus beneficios económicos y diplomáticos, cosa que el país nipón experimentaría en el nuevo milenio. A partir del año 2002 el periodista estadounidense, Douglas Magray, publicaría un artículo en donde exaltaba el potencial en la industria creativa de Japón, y a partir de ello, el país fue adquiriendo mayor conciencia en cuanto a apostar más a dicha industria, hasta que en el año 2010, el Ministerio de Economía Industrial y Comercio, por sus siglas, METI, establecería la estrategia Cool Japan, como un plan que buscaba mejorar la imagen de Japón hacia el exterior por medio de la promoción de la cultura y la creatividad, consiguiendo con ello favorecer el turismo, el emprendimiento, el comercio y la industria, las negociaciones y las participaciones políticas internacionales. Y bueno, la razón del por qué les dije todo esto es muy interesante, y ustedes tendrán que pensar más en eso. En los años posteriores al 2010, se estrenarían muchos animes, así como mangas, que revitalizarían el interés extranjero hacia este tipo de producciones, llevando a que toda esa década llegue a ser considerada como el renacimiento del anime, y consiguiendo que la imagen del país se viera beneficiada. Dentro de los animes estrenados en esa década, tenemos a Sword Art Online, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Your Name, One Punch Man, Dragon Ball Super, Tokyo Revengers, Shingeki no Kyojin, entre otras. ¿El Rey León es un plagio? No es un secreto que muchas de las películas hechas por Disney son adaptaciones de cuentos populares, pero con el estreno de su filme, El Rey León, hubieron un sinfín de problemas a raíz de que se empezó a comentar que esta película era un plagio de la serie Kimba el León Blanco, creada por Osamu Tezuka. Ante las acusaciones, Disney alegó que se inspiraron más en la historia de Hamlet, desconociendo todo lo relacionado al León Blanco. Por su parte, miembros de Tezuka Productions buscaron que Disney reconociera que se influenciaron de Kimba, aunque esto no tendría éxito. Múltiples análisis por parte de expertos y fans han notado que existe una copia hacia algunas escenas de la producción japonesa, así como en personajes, o en segmentos de la historia, aunque han añadido que en un punto la película de Disney toma su propio rumbo, por lo que se estaría salvando de ser una calca total.
Al día de hoy la postura de Disney se mantiene, mientras que Tezuka Productions está al margen de la discusión, tanto por el poder que la compañía del ratón posee, como por el cariño que el propio Osamu Tezuka llegó a admitir. Queda en ustedes qué pensar de todo esto. El videojuego argentino de Dragon Ball Z. En 1999, la compañía Synthesoft decidió aprovechar el boom que Dragon Ball Z generaba en Argentina, y desarrolló un videojuego llamado Dragon Ball Z, el gran torneo, el cual se distribuiría en la revista Total Games. Este juego se vendería por partes en formato CD-ROM, y se estimaba que la colección completa tendría 15 personajes en total, 3 por cada CD, formando un total de 5 discos los que saldrían. Este videojuego es un bootleg, el cual se comercializó sin licencia y que posee segmentos del anime, música, y el doblaje hecho en México. Cada disco tendría la particularidad de combinarse entre sí, ya que cada uno expandía el contenido del previo CD. Esto se hizo para incentivar a que los consumidores adquirieran cada disco, y los combinaran para obtener el juego completo, aunque cabe aclarar que cada CD podía funcionar de forma autónoma. Sin embargo, la producción se cancelaría debido al inminente cierre de Synthesoft a mediados del 2000 ante la cercana crisis que azotaría a Argentina un año después. Fue hasta el año 2018 que se logró recuperar unas copias de los discos, siendo estos el primer CD, que contenía a Son Goku, Krillin, y Cell Perfecto, y el segundo CD, que tenía a Vegeta, Trunks, y Freezer. Los CDs restantes jamás saldrían a la luz ya que la compañía confirmó que solo se alcanzaron a producir los primeros 2 discos. Lolita de la Vega contra el anime. Este fue un suceso ocurrido a mediados del año 2000, cuando la periodista Lolita de la Vega, en su programa, Hablemos Claro, se dedicara a catalogar al anime como algo satánico y peligroso para los niños. Para ello se ayudaría de mangas hentai para apoyar su punto, así como contar con otros investigadores, los cuales hacían referencia a sectas, la desensibilización, y a daños psicológicos ocasionados por el contacto a este tipo de material extranjero. Por muy absurdo que suene esto, el segmento afectaría de gran manera la emisión del anime a través de las televisoras mexicanas, y tuvo que pasar varios años para que se les trajera de nuevo a los espacios televisivos. La broma de Boku no Pico. Entre la comunidad ya versada del anime, existe una jugarreta hacia los otakus que apenas inician en este mundo, y se trata de recomendarles Boku no Pico, esto por su aparente apariencia inocente, lo que lleva a quienes han caído a ver cosas que hubieran deseado nunca haber visto antes. Monopolio Crunchyroll Funimation. Sony adquirió a Crunchyroll por una suma de $1.175 millones, planeando fusionar su nueva adquisición con Funimation. La compra fue parte de una medida para contrarrestar las acciones de otras plataformas, las cuales apostaban por una creciente adquisición de licencias anime. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo momentáneamente la compra al considerar que se estaba dando un caso de monopolio. Por su parte, Sony alegó que Crunchyroll era solo una de las múltiples opciones para el consumo legal de anime, por lo que no habría problema en su decisión, así como que la fusión que tenían planeada beneficiaría a los consumidores. Por su parte, hubo quienes manifestaron una preocupación ante la disminución de opciones para visualizar sus series favoritas, así como el temor de que el servicio decayera en calidad. Otra preocupación fue que la acción podría derivar en nuevas reglas que dejaran fuera del catálogo a animes que no cumplieran con las nuevas normativas. Hacia el año 2022 la fusión terminaría por ser efectiva, y por los pocos resultados que hasta el momento se han visto de esta acción, se podría decir que las cosas no están siendo tan negativas como algunos pensaban. Solo queda esperar lo que pueda acontecer más adelante para saber si en verdad todo irá bien, o tan solo es cuestión de tiempo para que las predicciones más pesimistas se cumplan. El anime de la Deep Web. En el año 2015, en un tablón de 4chan dedicado a la Deep Web, un usuario mencionó haber visto la OVA de un anime llamado Go for a Punch, el cual habría visto en el 2011. Dentro de algunos detalles que dio sobre la OVA, están que su calidad de animación es ochentera, con 30 minutos de duración, con voces de chicas jóvenes japonesas y con subtítulos en inglés.
Tiempo después, en otro tablón dedicado a un tema distinto, un usuario mencionó detalles que concordaban con los de Go for a Punch, mencionando que la obra que había visto se llamaba Saki-san Bashi. Desde este momento se empezó una búsqueda, con sus altibajos, que tuvo su pico hasta el 2019. Dentro de algunos importantes descubrimientos, están el identificar la falsedad de algunas imágenes o testimonios que aseguraban ser verídicas al anime antes mencionado, además de comprobarse que las tramas de otras obras que se creían eran de Saki-san Bashi, en realidad no lo eran. Entre estas están la ova hentai, Euforia, el cortometraje escolar Limitless Paradise, de Hiroshi Arada, y el manga Brenda Mash, de Shintaro Kago. En ese mismo año 2019 el usuario, de 393268, llamó la atención sobre la película nipona, Lady in the Sea of Blood, cuya recuperación ponía en evidencia la existencia de producciones cuyo origen era manipulado, hasta el punto de que su fuente o nombre original se perdían. Esto se tomó como una pista de que Saki-san Bashi podría existir, pero que muchos de sus detalles verídicos habrían sido manipulados de tal forma que daba la impresión de que no existía. Pero a finales del mismo año, el usuario Saki-san Bashi OP, en el sitio Reddit, alegó ser el autor original de la publicación hecha en 4chan. Mencionó que la ova era falsa y que lo había hecho como una broma para el hilo original de la Deep Web. Esta declaración fue crucial para mermar los ánimos de todos los que se habían encargado de seguir la investigación. Aún ante todo, existen personas que niegan la veracidad del post de Reddit, sumado a que tras lo hallado por el usuario de 393268, ha hecho que las esperanzas de encontrar el tan famoso anime de la Deep Web continúen aún vivas. Nivel 4. Los problemas de Gainax. El hecho de que Gainax produjera Neon Genesis Evangelion, resultó en su mayor éxito, pero también en el inicio de sus problemas. Con el éxito de la obra, Gainax tuvo una auditoría realizada por la Agencia Tributaria Nacional, debido a sospechas por la evasión de impuestos generados por dicho anime. Posteriormente se revelaría que el estudio habría ocultado alrededor de 1.500 millones de yenes. Fue así que el entonces presidente de la empresa, Takeshi Sawamura, y el contador de impuestos Yoshikatsu Iwasaki, serían arrestados en el año 1999 por cargos de fraude. Los problemas se reavivarían en el 2016 cuando el estudio Kara los demandara por el adeudo de un préstamo de 100 millones de yenes, así como la exigencia de las regalías generadas de los trabajos de Hideaki Anno, el creador de Evangelion. Un año después, un juez del Tribunal de Distrito de Tokio aceptaría la demanda, cosa que puso en serios problemas a Gainax. Las cosas se agravarían cuando a finales de 2019 su nuevo director fuese arrestado por usar su poder para abusar de algunas seiyūs. Y ante todos los problemas acumulados, el estudio optaría por invertir en la siembra y venta de tomates, así como en el préstamo de las licencias de algunos de sus animes, pareciendo solo cuestión de tiempo para que Gainax deje de funcionar. Las relaciones con personajes 2D. No es un secreto que las tasas de matrimonio y natalidad en Japón han ido descendiendo hasta la época reciente, a la par que se ha ido describiendo el creciente fenómeno del Niijikon, o también llamado síndrome de complejo 2D. Esta hace referencia a aquellos individuos que sienten atracción, tanto sentimental como sexual, hacia personajes de ficción que aparecen en el anime, manga, novela ligera, videojuegos, etc., debido a considerarlos con un atractivo por encima de las poseídas por las personas del mundo real. El término Niijikon apareció a inicios de la década de 1980 y se fue extendiendo hasta traspasar las fronteras niponas y alcanzar zonas occidentales, en donde se les denominó a los individuos que tenían esta atracción por personajes 2D, como fictosexuales. Este hecho llega a ejemplificarse con lo visto a partir del 2002 con la masificación del Internet, donde los foros fueron mostrando y extendiendo la idea de tener una waifu, cosa que inclusive se refleja en la propia palabra, la cual es una forma del inglés wife, que significa esposa. La práctica de las relaciones entre una persona real y un personaje de ficción, en Japón, fue aprovechada por la compañía de tecnología, Gatebox, la cual le permitía a la persona casarse con su personaje favorito por medio de 4 estilos de formularios web, los cuales eran llenados acorde a las peticiones para, aceptado el compromiso, entregarle a la pareja un certificado de matrimonio, el cual no tenía validez legal.
La estrategia de promoción vino acompañada con la Gatebox Virtual Home Robot, una caja que proyectaba un pequeño holograma de una chica. El ejemplo más representativo entre este tipo de relaciones se observa en la figura de Akihiko Kondo, quien en su momento se casó con un holograma de la cantante pop, Hatsune Miku. El matrimonio supuso diversas discusiones sobre las relaciones humanas y las nuevas formas por las que el amor puede ser descrito. Una de estas discusiones responde que el fenómeno Nijikon se da como una forma de desligarse de la extrema rigidez social, tanto en las relaciones de pareja, como en la consecución de una vida familiar, y sumado a la creciente popularidad que la industria del anime y manga fue obteniendo, otorgó una nueva vía por la cual los individuos podían sentirse cómodos, felices, y libres. Es indudable que estamos viendo nuevas formas de análisis en cuanto a las relaciones humanas, pero también presenciamos la forma en que la industria ha sabido jugar con esto a su favor por medio de los certificados de matrimonio, las fragancias destinadas a emular la presencia del personaje, o los paquetes ofrecidos por hoteles en donde la persona puede celebrar un cumpleaños al lado de su cita. Por último, añadir que casos similares a los de Akihiko Kondo pueden ir creciendo, tanto por el auge de la industria de la animación y del manga en Japón, como por el desarrollo de nuevas tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia artificial, y la robótica. Susumi Fan. Se trata de una cinta animada confiscada en 1932 por incumplir las leyes de distribución de material obsceno. Hasta el año 2000, el material sería donado al Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, aunque el metraje no ha sido mostrado al día de hoy. Lo curioso de la cinta es que se teoriza que muestra escenas sexuales explícitas, y de ser verdad, la volvería en la primera animación de corte erótico del país nipón. Pero como lo dije, los detalles exactos no son conocidos, por lo que la duda de su clasificación aún quedará como una incógnita. Kinniku Buster es un movimiento de lucha libre que se popularizó con el anime Kinnikuman, el cual consiste en colocar el cuello del rival sobre el hombro, sujetar los muslos, para posteriormente saltar y caer. Lo impactante del movimiento, junto a la popularidad del anime, hizo que algunos luchadores trajeran a la vida real dicho remate, teniéndose como el precursor a Mohamed John, pero que alcanzaría a ser popular por este lado del mundo al ser realizada por el luchador Samoa Joe, el cual la presentó como Muscle Buster. Aún al día de hoy es uno de los movimientos más peligrosos del mundo del wrestling, quedando baneada de múltiples empresas. A su vez, también su popularidad la ha hecho aparecer en series posteriores, siendo uno de los movimientos más vistosos de la animación. Proyectos cancelados por la muerte del autor. Aquí entran proyectos anime y manga que fueron cancelados después del deceso del creador. Tenemos por ejemplo, High School of the Dead, la muerte de su autor, Daisuke Sato, en el año 2017, llevó a que los planes de continuar con la historia del anime y del manga se vieran frenados, hasta que se tomara la decisión de no retomar el proyecto, en respeto a la memoria del autor. Despera, planeada que fuese una precuela de la serie Serial Experiments Lain, pero la muerte del director Ryutaro Nakamura, por un cáncer de páncreas, hizo que el proyecto fuera cancelado. Shindere Shoujo Tokodoku na Shinigami, el manga sería pausado por el mismo autor debido a su estado delicado de salud, pero dando a entender que planeaba continuarlo apenas estuviera mejor. Sin embargo, en el año 2015 fallecería a causa del cáncer. Proyectos retomados tras la muerte del autor. Itasura Nakis, el manga quedó inconcluso después de que su creadora, Kaoru Tada, falleciera por una hemorragia cerebral. La editorial encargada de la publicación del manga concluyó la obra, pero fue la publicación del anime la que tendría un final más cercano a las notas que la autora había dejado antes de fallecer. Cyborg 009, Shotaro Ishinomori, creó el manga desde 1964 hasta 1981, posteriormente tomó una pausa para trabajar en otros proyectos, pero prometiendo que volvería con el manga. Pero para en la década de los 90 su salud iría decayendo, y para 1998 moriría por un ataque al corazón. Fue hasta el año 2012 que el manga se reanudaría gracias a las notas que había dejado, hasta que se concluyera en el 2014.
Zero no Tsukaima, el manga de Noboru Yamaguchi, empezó a publicarse en el año 2000, pero hacia el 2011 se le detectaría un cáncer avanzado, por lo que se tomaría un tiempo para someterse a cirugías para tratar el mal. El autor fallecería en el año 2013, habiendo publicado 20 de los 22 volúmenes planeados, pero dejándoles saber a sus editores la trama, así como haber dejado notas que contenían el final de la historia. Y fue con el permiso de su familia que Kadokawa publicaría el volumen 21 en el año 2016, y el volumen 22 hasta el 2017. Towa no Kwon, este filme fue dirigido por Umanosuke Iida, pero fallecería por un cáncer de pulmón antes de su estreno. El codirector, Takeshi Mori, continuaría con la dirección de las películas que aún faltaban por realizar. Crayon Shin-chan, Yoshito Usui, desaparecería en el 2009 tras realizar senderismo, hasta que una semana después se encontrara su cuerpo. El manga Crayon Shin-chan quedó pausado hasta que miembros del equipo de Usui comenzaron un nuevo manga de la franquicia en el 2010. ¿Mangas que nunca serán animados? Se trata de mangas que por la alta complejidad de su dibujo, o por los temas que tratan, no recibirán su respectiva adaptación al anime. Si bien algunas ya han sido adaptadas, sus resultados solo muestran que hay trabajos a los cuales es mejor no animar. Algunos ejemplos son Vagabond, Genshin Emergence, las historias de Junji Ito, especialmente para mí, las de Hellstar Remina, y Uzumaki, Yagaran, Frankenfran, o Yasumi Pum Pum, la vida diaria de Mai-chan, la chica en concreto, Innocent, entre otras. Quise darle un pequeño espacio a Berserker, ya que es el claro ejemplo de cuando un manga resulta imposible de animar, ya que todas sus adaptaciones han pecado de censurar partes que son crudas en el manga, así como la horrible dirección de animación que las recientes adaptaciones poseen. Animes cancelados antes de salir. Digamos que aquí están animes cuya exposición era ya casi un hecho, mas por cuestiones tras bambalinas, su estreno se vio impedido. Veamos algunos ejemplos. Nidome no Jinsei wo Isekai, pensada para estrenarse en el año 2018, la dimisión de varios actores de voz, así como el hallazgo de polémicos antiguos duets del autor, ocasionaron que el proyecto se cancelara. Alive, se anunció desde el 2008 que el manga, Alive, tendría una adaptación para la televisión, sin embargo para el año 2010 se revelaría que el estudio Gonzo, encargada de la animación, había quedado en bancarrota. Y a pesar de los intentos por salvar al proyecto, al final el anime sería cancelado. Appleseed Genesis, el proyecto original confirmaría su muerte en el año 2012, después de una disputa legal en que Redix, la empresa involucrada con el proyecto, alegara que otras empresas encargadas de la dirección del anime no le habían pagado la producción. Al final los involucrados llegarían a un acuerdo, pero el anime jamás vería la luz. Tattoo para Hate, se tenía que esta película basada en el dúo, Tattoo, fuese estrenada en el año 2004, pero una disputa entre el dúo con su productor evitó la creación de la película. Bunlegun Crisis, Tokio 2041, se planeaba que tras la finalización del anime, Bunlegun Crisis, Tokio 2040, se sacara una secuela.
Sin embargo, el proyecto se fue aplazando por la falta de tiempo, y porque aún se estaba emitiendo Tokio 2040. Al final, Art Films, la empresa encargada de la producción, quebraría y la secuela quedó oficialmente cancelada. Toy le tumba 150 vídeos a Total y Nodmark. En el año 2021, Toy Animation presentaría reclamos por derechos de autor hacia el youtuber Mark Fitzpatrick, y con ello 150 vídeos serían suspendidos por copy, provocando que el canal, Total y Nodmark, estuviera a punto de ser eliminado, y junto a ello, 3 años a los que el youtuber y su equipo habían dedicado su trabajo. Toy mandaría un listado de vídeos que consideraban que atentaban con los derechos de autor, y en respuesta, Fitzpatrick argumentaría que dicho listado es totalmente arbitrario ya que sus críticas y reseñas se ajustan a las políticas de uso legítimo, implementadas por YouTube. El conflicto finalizaría cuando la plataforma diera su fallo a favor de Fitzpatrick, pudiendo el creador recuperar la estabilidad y visualización de su canal, además de que la misma plataforma implementaría nuevas normas en cuanto a los derechos de autor que favorecieran a los creadores de contenido. Grape-kun. Se trata de un pingüino Humboldt, nacido en el año 1996, quien fallecería el 12 de octubre de 2017 a la edad de 21 años, en el zoológico Tonu, de Miyashiro, en Japón. Su historia es la siguiente. Tras haber, entre comillas, roto con su pareja de 10 años, comenzó a pasar menos tiempo al lado de los demás pingüinos y a vagar solo, cosa que preocupó a los cuidadores. Sin embargo, tiempo después la franquicia, Kemono Friends, realizaría una campaña publicitaria en el zoológico, la cual consistía en el despliegue de figuras de cartón a lo largo del recinto. En la zona de los pingüinos se pondría la figura de Ululu, cuya fisonomía se asemeja a la de estos animales, cosa que hizo que el pingüino quedara enamorado de esta figura. Esto se notó cuando fue recobrando su estado de ánimo, así como que los cuidadores notaran que el animal realizaba poses que indicaban un ritual de cortejo. Las cosas quedaron más que claras cuando al finalizar la campaña, e intentar remover a Ululu de su sitio, el pingüino volviera a manifestar síntomas de tristeza. Así que para mantener la alegría del animal se decidiría mantener la figura. La historia de este animal cautivó al internet, y los usuarios lo bautizarían como Grape-kun, volviéndolo en una de las atracciones más populares del zoológico. Pero toda historia tiene que acabar, y la de Grape-kun no es la excepción, pues fallecería en el 2017 al lado de su querida Ululu, y los cuidadores y el público le rendirían homenaje al animal. Fue tanto el impacto que el creador de la serie, Kemono Friends, realizó una ilustración en el que Grape-kun acompaña a su amada Ululu, dándole un cierre emotivo a esta gran historia de amor.